Amnistía Internacional no toma partido en favor o en contra acerca del método que los comuneros mapuches han escogido para hacer su protesta, en este caso la huelga de hambre. Consideramos que las personas tienen derecho a elegir el método con el cual protestan. Pero lo que está detrás de esto son serias reivindicaciones, algunas de las cuales tienen una responsabilidad directa de decisión por parte del poder político. Estoy hablando del Poder Ejecutivo y del Parlamento. La aplicación de la ley antiterrorista, que en muchos casos ha sido discriminatoria para las comunidades mapuches, porque se aplica de una manera habitual, mayormente a casos en donde se trata de delitos que ya están tipificados bajo otra norma y con penas considerablemente menores. La fuerte presencia policial y las restricciones a los movimientos, a los accesos de tierra, las visitas intempestivas a las comunidades en horarios insólitos, donde personas, mujeres, ancianos y menores son maltratados, donde los animales son retirados de la posesión. ¿Cuántos casos de lo que tú estamos hablando tienen más o menos usted o en estudio o en evaluación o los tienen integrados por completo? Tenemos un informe presentado sobre la violencia policial a las autoridades. No puedo decir de memoria el número de casos, pero son muy significativas la cantidad de casos que involucran no solamente violencia policial, sino exceso de la fuerza. Hay algunos casos que son emblemáticos de la naturaleza brutal de estas acciones. Recientemente una niña trasplantada de riñón, una niña mapuche, fue privada de sus remedios. Sus medicamentos fueron requisados junto con otras posesiones en la casa de sus padres y no le fueron devueltos. ¿Quién fue el oficial inteligente que hizo eso? Bueno, esta es una de las cuestiones que hemos planteado. Hemos hecho un planteo a través de la Comisión Ética contra la Tortura y en este día estamos escribiendo justamente al Ministro de Justicia con todos los datos, porque lo que ocurrió allí es que cuando los padres se acercaron a reclamar por estos medicamentos, le dijeron que fueran a pedirlos al médico. El médico está acá en Santiago. Esta persona está en la Araucanía, es una niña muy pequeña de 7 años que podría ya presentar un caso de rechazo si no utiliza esos medicamentos de manera regular. Este es un ejemplo, pero es la punta del iceberg, porque tenemos casos donde una persona detenida por policía de investigaciones fue puesta en un foso y apedreado por los propios integrantes de la patrulla que lo detuvo. Eso es tortura, aquella es la que era la... Absolutamente. Tenemos casos en que animales han sido quitados de sus dueños y han tenido que después regresárselos cuando se comprobó que no eran que no habían sido mal habidos. Hay muchos ejemplos donde una policía fuertemente entrenada, con una línea militar en su desempeño, ejerce una violencia desmedida, un poder inapropiado sobre personas que son, hasta que no se compruebe lo contrario, inocentes. En consecuencia, uno tiene que preguntarse qué pasa allí. ¿Por qué esto ocurre en la Araucanía y no ocurre aquí en la dehesa? Donde posiblemente hay un grado... En Santiago, o en Rancagua, o en San Fernando, sitio. Claramente pasa menos. Pero uno tiene que señalar que hay áreas que están especialmente mejor tratadas que otras, ¿no? ¿Y a qué se expone Chile, por ejemplo? Porque tú me cuentas que hay una seguidilla de casos y principalmente un foco de violencia policial, o al menos casos de autoridad o abuso de poder, que está en la Araucanía. Si las autoridades no están investigando, no están sancionando este tipo de conductas, ¿a qué se arriesga Chile en el marco internacional? ¿Alguna sanción? ¿Algo que puede pasar? En el marco internacional abren la puerta a querellas, ¿no es cierto?, en el sistema internacional, porque cuando en el sistema nacional no se dan respuestas, las personas tienen que recurrir a algún sitio. Hay observaciones que existen ya por parte del Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Chile está bajo escrutinio.
Lo que nos preocupa es también que puede ocurrir desde adentro. Es decir, disculpa que me interrumpa, tú acabas de ocupar una frase que se llama bajo escrutinio. ¿Eso es una figura No, en a específico? lo que me refiero es que todos estos informes a los que me estoy refiriendo, que están respaldados por estadísticas, por estudios académicos, etcétera, están en manos de los diversos estamentos que vigilan la situación de los estados. Chile cada 5 años tiene que se presenta el examen periódico universal, que es una oportunidad para ser señalada su desempeño ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Y cuándo le toca a Chile pasar esa prueba? Estuvo en esa prueba hace 2 años y medio atrás, o sea que en otros 2 años y medio será sujeto del escrutinio y de las recomendaciones de otros países. Cuando digo que está bajo escrutinio es no solamente las instituciones internacionales, sino organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras. Observamos con mucho cuidado e informamos todo el tiempo, hablamos con las autoridades y cuando llega el momento presionamos a las autoridades de modo tal de que se entiendan las obligaciones. Yo creo que un riesgo importante es el riesgo moral, es decir, difícilmente Chile puede establecerse a sí mismo buscando un asiento en el Consejo de Derechos Humanos o pidiendo que funcionarios chilenos sean establecidos en organismos internacionales cuando incumple algunos de sus principales compromisos en materia de derechos humanos localmente. Desafortunadamente el sistema internacional no tiene un sistema estricto de penalización, pero también es cierto de que hay otros países que tienen un récord de derechos humanos un poco más complejos. Pero como Estados Unidos, China y demás. China, Rusia, ¿no? Eso nos lleva a un punto más muy interesante, y es que hay que preguntarse con quién hace negocios Chile. Es decir, Chile ha sido siempre el tema, igual durante el gobierno pasado, que fíjate que de los 21 Lucas versus derechos humanos, de los 21 países de la PEC tenemos 21 países que conspicuamente violan derechos humanos, entre algunos de los cuales son mayores violadores de derechos humanos, como puede ser el caso de China o de los Estados Unidos. En consecuencia hay que preguntarse quiénes son nuestros socios comerciales, y el lenguaje de derechos humanos tiene que introducirse en la discusión de los acuerdos comerciales, de los intercambios, etc. Pasemos a un segundo tema. La jueza Karen Atala ha tenido finalmente que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que el 25, si la memoria no me falla, ustedes también apoyan una marcha por la diversidad que el 25 de septiembre en la Plaza Italia. Apoyan una marcha sobre la diversidad sexual. En esta materia puntual sobre la diversidad sexual, ¿cómo está Chile o cómo lo están viendo ustedes en materia de derechos humanos? Porque a veces uno tiene que ver, hay cosas finas y cosas más grandes. ¿Cómo están viendo ustedes este aspecto acá? Bueno, otra vez es un punto donde ha habido mejoras. Yo recuerdo al llegar a Chile hace 8 años, la situación era sustancialmente diferente en esta materia. Ruda homofobia. Exactamente. Yo creo que hay, primero, una muy buena instrumentación de parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Estoy pensando particularmente en Móvil, en MUMS, que han hecho un trabajo excelente para situar el tema de los derechos de la diversidad sexual en la agenda pública. No obstante, diría que hay 2 dimensiones. Uno es los avances en materia de visibilidad en la agenda pública, de manifestaciones por parte de los diversos gobiernos acerca de sus obligaciones en relación a garantizar un país donde no se discrimina, y otro es la realidad práctica donde un número sustantivo de personas en las comunidades, en la sociedad chilena, efectivamente discriminan a personas sexualmente diversas. Esto es particularmente serio para travestis y transexuales, pero en realidad todas las personas de la diversidad, y un caso ejemplar es el caso de la jueza Karen Atala, una persona establecida en su profesión, reconocida profesionalmente, que no... Con una pareja estable, con una pareja estable y demás, a la cual hay un fallo tan tremendo que le priva la tuición de sus hijas, ¿no? Yo voy a contarte un datito, digamos, del tema de la jueza Karen Atala. Cuando en su oportunidad la Corte Suprema fue la 4ª sala de la Corte Suprema, yo hablé con uno de los ministros respecto del porqué del criterio del fallo.
¿Por qué le habían otorgado la tuición al padre de la niña y no, como se hace tradicionalmente en todos los juzgados de familia, que las madres tienen el derecho por sí y ante sí y da lo mismo si el padre está mejor capacitado o no? En este caso el criterio se modificó. Y este ministro me decía lo siguiente, me dice, mira, si yo hubiera estado en Santiago y tuviera la opción sexual que tiene, tal vez no habría habido ningún problema. Pero sin embargo, como ya estaba trabajando en San Felipe, me decía, imagínate lo que le habrían dicho sus compañeros de curso. Uno de pronto dice, pero ahí está el tema de la discriminación. A veces hay una suerte de discriminación simbólica también, real y simbólica. Porque tú me hablabas recién también a propósito de esto de los transexuales. ¿En qué otros lugares ustedes también, o en qué otros sectores de la sociedad ustedes detectan discriminación? Bueno, evidentemente la situación de los extranjeros, particularmente los migrantes económicos, las personas que llegan buscando una mejor situación para su vida, se genera una amplia... ¿Dentro de los extranjeros todos por iguales o peruanos principalmente? Bueno, como el foco? Evidentemente no es lo mismo para nosotros los argentinos, debo decirlo, que para un peruano. Esta es la realidad. Lo vemos manifestado en las encuestas que se publicaron este fin de semana acerca de cómo es la percepción por parte acerca de Chile por parte de diversos estados e individuos. Hay una franja particularmente en riesgo que son migrantes y refugiados, refugiados y solicitantes de asilo, que son personas que llegan a Chile bajo condiciones distintas a las de un migrante económico. Es decir, personas que escapan de riesgos vitales, de amenazas, de situaciones políticas inestables y que aquí llegan en un número considerable, particularmente en este momento colombianos, que llegan a Chile y que están frecuentemente desprovistos de una mínima cobertura para asegurar su condición de refugio. La condición de refugio está establecida como en un instrumento internacional del cual Chile es signatario. No obstante, la legislación relacionada con la protección de refugiados aquí en Chile es muy frágil, es muy endeble. En consecuencia, estas personas enfrentan periodos largos de incertidumbre donde no tienen documentos, obviamente no pueden tener trabajo, tienen dificultades para recibir asistencia médica, para inscribir a sus hijos en las escuelas, etc. En consecuencia, yo creo que es una oportunidad, el Bicentenario para Chile, reflexionar lo que fue el pasado, cuando Chile era un estado expulsivo, cuando millones de chilenos tuvieron que salir de Chile y recibieron hospitalidad, ayuda, acceso a todos los derechos y a una vida en democracia en otro momento. Devolver la mano. Devolver la mano, porque la solidaridad no se agradece, la solidaridad se retribuye. Y en consecuencia, creo que es una oportunidad para buscar un Chile más justo, que el Bicentenario que en el Bicentenario se establezcan condiciones mejores y más óptimas para estas personas que llegan a Chile muchas veces no por elección, sino porque no queda otro remedio. Bueno, agradecido nuevamente que hayas venido al programa. El tiempo vuela, lamentablemente, y nos vemos mañana. No les cuento que era el entrevistado que tengo, pero es un tema muy sabroso. Nos vemos mañana. Chao.